Gestos Erróneos cuenta con el apoyo de Ediciones del Chapaleofú y Librería La Bullanga. Si los amigos son esa familia que uno elige tener, los enemigos también deberían ser una elección y no un inevitable. Una suerte de placer culposo, como esas canciones que no queremos que descubran en nuestro celular, o la película que decidimos ver cada vez que la repiten en el cable. Dentro de mi vida austera, el único lujo que me doy es ese, elegir a mis enemigos con criterio. El resto, puro humo que se tira antes de que salga la banda al escenario. A ellos también los cuento con los dedos de una mano, la misma que uso para disparar. Gestos Erróneos. El cabello tomado con hebillas y tu corazón, pequeña luz en mi cuaderno. Ay, guacho, cómo tira este corazón. Me gustan los perros. La página en blanco es un desierto ardiente y peligroso. ¿Cómo soportan la vida? Lo siento, madre. Me confundí y me compliqué. Pienso que las cucharas quizás se hicieron reme. Erróneos. Gestos Erróneos. Muy buenos días para todos, todas, todes en la ciudad de Tandil. Capítulo 94 de este mítico y maravilloso programa popular y poético que hemos dado en llamar Gestos Erróneos. Gestos Erróneos es un programa ya aclamado por la crítica. Y sale por Radio Magma los miércoles 19 horas por la 92.1, así que nos pueden escuchar por ahí o por radiomagma.com.ar, que también es súper lindo. Pero bueno, antes de seguir voy a presentar a mis compañeros de este gran nido poético. Por un lado tenemos acá ahora a mi derecha a el compañero que se dedica a pensar cada elemento sonoro de este programa, incluso nuestras voces. Así que con ustedes el señor Gabriel César. ¿Cómo estás, Gaby? Bien. Hizo su característico gesto silencioso que me llamó la atención, por eso dije y adelante mío hoy, por suerte, hicimos una rotación que nos hace bien para poder mirarnos a los ojos. El amigo, compañero, guía espiritual en esta vida, que es Darío Palito Ledesma. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo va? Quien acaba de ir enhebrando palabras para hacer esta presentación, el querido Facundo Di Paola. Estoy muy contento que hayamos cambiado nuestras posiciones en la mesa, sí, que hayamos roto con el esquema que se nos planteaba desde la radio, sí, y que nos hayamos sentado frente a frente. No es televisivo porque como no estamos saliendo por YouTube, pero como no nos ven, no es necesario que estemos delante de las cámaras. Nos pueden escuchar por YouTube también. Nos pueden escuchar por YouTube. Y entonces eso me alegra de que nos podamos ver así. Además estamos más cerca que el año pasado, me da la sensación. Sí, puede ser, porque había 2 mesas, era una otra distancia. Así sí. que me tiene Estábamos de contento. pared a pared, de hecho. Es ahora verdad, no. Es verdad, ahora estamos más cerquitas. Así que bueno, esto nos podemos estirar las manos y agarrar las manos si verdad. es necesario, si estamos a punto de llorar, que a veces nos pasa. Hoy lloramos un poco, contábamos leyendo sobre nuestro invitado del día de hoy, invitado popular y muy querido por el pueblo argentino, o por cierta parte del pueblo argentino. Siempre hay una parte Hortiva del pueblo argentino, que bueno, aquí lo vamos a hacer, así. Sí. Pero bueno, vamos a seguir con este programa y te voy a preguntar para eso, ¿qué leíste y por qué para iniciar este programa? Dipa, leí un poema que se llama Máxima, que viene de tener una máxima, de las máximas. No se podría definir qué es una máxima, pero esta idea de, bueno, no sé qué es una máxima. ¿Cómo lo definía una máxima? No Yo tenía diría idea. que es como una idea grande. Grande, perfecto. Bueno, el poema es de Pero Gustavo tampoco lo sé. Bien, el poema es de Gustavo Yuste,
Y lo elegí porque me gustaba esta idea de pensar que uno elige sus amigos como una familia, pero también elige a sus enemigos. Y Sí. me gustaba mucho el final. No, primero me gustaba esto de, en estos momentos tan difíciles, que a veces es tan austera nuestra vida, como lo dice Gustavo Just en el poema, que a veces no tenemos muchos lujos. Está bien que nos demos el lujo de elegir a nuestros enemigos, ¿no? Y de pensar quiénes son, cómo actúan, cuáles son sus intenciones, cómo van de a poco arruinándonos la vida o intentando arruinarnos la vida. Saberlos, identificarlos y elegirlos, ¿no? Porque ya que tenemos la posibilidad de elegirlos y que después a veces esos enemigos, dice él, se cuentan con los dedos de la mano. Y al último dice de disparar, la misma mano con la que disparo. Que es un disparo poético. Nadie está llamando a la guerra civil, ¿sí? No nos pongamos nerviosos. ¿Viste cómo es? Enseguida, no, ¿cómo? La violencia. Bueno, hay que preguntarse qué es la violencia también, ¿no? Iba a decir algo parecido, digamos, depende de qué entendamos por violencia. Total, digamos. ¿viste? Hay algo de violencia que hay que ejercer. Hay un momento en el que es como, y no, en un poema está diciendo que nos va a disparar a nosotros que somos sus enemigos. Ahora, echar 15.000 trabajadores del Estado no es violento. No parece violento. Bueno, habría que empezar a preguntarse qué es esa violencia. La agresión constante que se produce en redes, en la vida también, y eso por parte de un sector hacia otro, tampoco es violencia. Claro, sí. Que Así le disparen a una vicepresidenta tampoco es violencia. Tampoco. Nada es violento. Nada es violento. Salvo si se ejerce contra ellos. Ellos, contra Claro. quienes consideramos nuestros Claro, enemigos, ¿no? claro. Cuando Sí, decís, sí, están siendo violentos. Siempre Claro. buscan la violencia. Total. Bueno, está bien darnos el lujo, un gran lujo de elegir nuestros enemigos. Y de elegir de qué manera ejercer nuestra violencia. Exactamente. Digamos, Usá tu odio para el bien común, dice el querido Vicente Luis. Exacto. Porque también digo, yo la verdad que no quiero que nadie se quede sin laburo, digamos. Incluso si estos enemigos se encuentran en un laburo, yo no querría que se quede sin laburo, porque también hay gente detrás, hay un montón de cosas, sentimientos, un montón de cosas. Yo entiendo eso, pero también entiendo que puedo ejercer una violencia distinta. Y encontrar las formas de esa violencia para que esa persona por lo menos tenga su costado, o sea no sé cómo decirlo, sea como golpeada de alguna manera. Claro, sí, que le cambie algo en la cabeza. Exacto. Bien. De lo que sea, sí. Sí. Bueno, me encanta. Qué complejo, chicos. Es muy difícil. Es muy difícil hablar de enemigos sin putearlos también. Exacto, Para mí ese es el problema. estamos trabajando. Ese es el problema de este momento. No Sí, nos animamos a sí, putearlos. sí. Estamos queriendo ser Qué amables, hablar sorete. así. Qué soletes que somos. Claro, que sí, no nos exacto. animamos a... Pero bueno, lo traje por eso el poema. Bueno, buenísimo, me encantó. Gestos erróneos tienen sus enemigos. Y si ¿Quiénes son nuestros enemigos? Bueno, si quieren saber quiénes son nuestros enemigos, pueden escuchar todos nuestros programas que están en Spotify y a partir de ese recorrido pueden ir descubriendo cuáles son nuestros enemigos. Se pueden comunicar con nosotros para contarnos sus enemigos también en el chat de YouTube. En esta ¿Tenemos transmisión en poetas enemigues? vivo. No, sí o no. Sí, puede ser. Puede ser. No Puede sé, ser. habría que pensarlo, pero puede ser, todo puede ser. Ay, Dios, ahora me queda la duda. Lo charlamos en el corte. Sí. Se pueden comunicar nosotros en el chat de YouTube, nos pueden escribir a nuestros teléfonos personales, pueden mandar un mensaje a nuestro Instagram que es Gestos Erróneos. Pueden nombrar a sus enemigues. Pueden nombrar a sus Y los enemigos. leemos acá en vivo. Pueden decirnos si tienen un poeta enemigo. Sí. Estaría lindo eso también. Bueno, Nicanor Parra tenía a Neruda como poeta enemigo. ¿Lo odiaba? Sí. Mirá. De hecho, escribía así como... había como ahí una disputa. Hay que ver si esa disputa se da, por qué se da, digamos. Me gusta. Si es un juego o no, no sé. Es un buen programa, luchas entre poetas. Me gusta, Peleas entre poetas. Me Ojo, gusta, me gusta. Anota, Me gusta productor. porque, bueno, entre también el grupo de Floresta, el grupo De Boedo. había también una disputa, Sí, digamos. Ojo con un programa de ahí. Los podemos presentar como boxeadores. Sí, en este rincón, Claro. Borges, en Sí. este rincón. Estoy para esa. Si alguien quiere colaborar con este programa, en el link de nuestra biografía de Instagram hay un link que los lleva a cafecitos. Si nos quieren donar algún cafecito, acompañar, apoyar este programa.
Estaría bien, la Estaría bien, la verdad que nos vendría muy bien. Si quieren este programa y quieren Es que ayudarnos. aparte hace mucho que no pasa nada. No y pasa nada. Está quietazo. Quietazo, fuerte. Vamos a buscar una alternativa, una estrategia para Sí. ver si pasa algo ahí. Y por último, se pueden comunicar con nosotros a través de una carta. Toxiquealos un poco, toxiquealos porque... Sí, una carta porque la escritura es parte de una lucha para encontrar tus propios enemigos íntimos, dirían nuestros poetas queridos Joaquín Sabina y Fito Páez. Encontrás tus propios enemigos íntimos y sacalos hacia afuera y nosotros vamos a hacer el campo de batalla de esa enemistad, así que nos mandás esa carta y disfrutás de esa lectura acá en vivo y armamos ese campo de batalla para que vos exorcices esa enemistad que todos tenemos adentro con nosotros mismos. Colocá esos enemigos adentro de un sobre, mandalo a Irigoyen 882 para Radio Magma, el Centro Cultural Altiparte, para el programa Radial Gestos Erróneos. Nuestro código postal es 7000. Estaremos esperando a esos enemigos. Gestos erróneos. Un perro filosófico que se descubre a través de la otredad. La vida tiene que ser equilibrada. No podemos ser felices toda la vida. Hay veces tenemos que tener bajones para apreciar los momentos de felicidad, ¿no? No podemos ser buenos todo el tiempo. De vez en cuando está bueno subirse a un auto e irse bien lejos. Para demostrar que somos buenas personas. De vez en cuando tenemos que comer mucha grasa y engordar para demostrar que somos hermosos abajo de la piel. Y que un nombre no nos identifica. El nombre es el de tu carrocería. Abajo hay algo que te mueve. Espero que lo entiendan. Que sean la mitad de sus vidas felices. La mitad. Y llegamos a este segundo bloque del capítulo 94 de Gestos Erróneos. Acabamos de escuchar y escuchamos también de fondo al invitado del día de hoy, al querido Piti Álvarez, Cristian Piti Álvarez. Estamos muy contentos de abordar a este invitado. Nos ha emocionado mucho, siempre nos ha emocionado creo, pero esta semana, no sé, pasó algo ahí con la búsqueda, con la exploración de su obra, que nos pasó creo que a los tres en momentos diferentes, pero que cuando llegamos acá dijimos, che, nos pasó algo muy particular. Lo escuchábamos recién en el final de un tema en un recital, creo que es lo que está sonando de fondo cuando está hablando es Felicidad y Depresión, un tema de No es solo rock and roll, y ahí habla del yin y el yang, ¿no? Que es un poco, aparece bastante en su obra, esta idea de tengo que comer mucho para después tal cosa, tengo que tener una vida equilibrada, ¿no? Pensar en ese concepto. Y me gusta mucho el final, lo de que el nombre es solamente parte de la carrocería y que ahí abajo hay algo abajo que te mueve, ¿no? Me parece que es directo, conciso, claro lo que quiere decir y después nos dice como consejo, ¿no? Cuando lo descubras, espero que seas la mitad de tu vida feliz. No sé, me parece maravilloso y bueno, hablaremos mucho de Piti en este bloque. Sí, hay algo en el recorrido de su vida, hay algo que yo también encontré, esto del yin y el yang aparece también todo el tiempo en sus reflexiones, y esta cosa de la felicidad. Digo, esto de la felicidad también, digo, aparece un montón, esta idea de, bueno, a pesar de todo, porque a pesar de todo esto... A pesar de todo. Tratemos de ser felices, Sí, ¿viste? Como que está todo el tiempo rondando esa idea. ¿Qué vínculo tenés con el Piti? No lo conocí. No. No. Bien, no, yo Viejas Locas no escuché mucho. Después lo escuché más con Intoxicados. Nunca tuve ningún disco más que los que buscaba por internet. Digo, no es que alguna vez me fui a Musimundo, lo que existía en nuestra época, a comprar un disco, digamos. Sí, obvio. Pero sí, cuando empezó a aparecer la posibilidad de
conseguir música por internet, tuve discos del Piti, lo escuchaba cada tanto, pero no era un fanático, digamos. Claro. Pero me gustó, y debo reconocer que me gustó mucho. Sí, yo tuve una época de seguir muchas bandas de rock and roll, entre ellas Las Pelotas, digamos, y ahí en esa época lo escuchaba bastante, pero bueno, no era mi música de fanatismo, digamos, Sí, de ir al recital, de esto, de lo otro, como si me pasó con otras bandas, digamos, como Las Pelotas, Babasónicos, etcétera. Bueno, en mi caso es algo más de la adolescencia, me llegó más cuando era adolescente, no sé, tendría 16, 17 años y escuchaba un poco Intoxicado, después Viejas Locas. Claro. E incluso la agrupación en la que participábamos con Gaby, que fuimos de la misma agrupación durante la secundaria, el nombre de nuestra agrupación lleva la tipografía de Viejas Locas. Ahí Era va. como todo por ese mundo. Y es al Piti es el primer recital al que voy fuera de Tandil. Viajé Mirá. al Luna Park en el 2006 y lo vi. Un 1 de abril del 2006 vi al Piti Álvarez en el Luna Park. Después lo vi un par de veces más. Lo vi una vez acá en Tandil, 2 veces acá en Tandil. La Mirá. última no fue un buen recuerdo, la verdad que no estaba bien. Su recital no estuvo bien. Todo el tiempo me pasaba la sensación de cuando arrancaba un tema y el tema me gustaba, rogar que no lo arruine, o cantando mal o no cantándolo, o haciendo algo, o tirando los micrófonos al público. Y fue arruinando todo el recital. No era el mejor momento en estado mental y físico del Piti, que bueno, es algo que también lo atraviesa en una parte de su vida, ¿no? El consumo problemático de sustancias. Sí, total. A mí me pasó mucho con Charlie también esa situación de ver recitales en los que... Pero también lo veía como, bueno, es la performance de hoy de Charlie. Nunca me pegó mal, digamos, esa situación. Pero bueno, puede pasar también que uno quiera ver otra cosa, digamos. A mí, bueno, es como, bueno, es la performance que está haciendo hoy esta persona a la que admiro, digamos. Bueno, qué sé yo, no sé. Otro día tocará otra, digamos. Pero sí, es verdad que a veces uno quiere ver eso, quiere ver otra cosa, quiere ver la canción, quiere ver otra cosa. Bien, vamos a empezar a ver cómo... no sé, yo había un montón de cosas que yo no conocía. Sí. ¿Por qué lo traemos también? Me parece que porque- eso... Digo, no, bueno. lo vamos a ir armando durante el bloque, digo, pero Sí. nos parece algo que es un personaje muy particular. ¿A quién le habla? ¿Cómo le fue hablando durante toda su carrera? Y que eso nos parece significativo, muy significativo y muy actual. Sí, y hay algo también de su poética. Él en algún momento también lo dice, digamos que esto es escribir desde lo que ve, la sensación de su vida, de su calle, de una crisis muy grande del país en determinada época, digamos todos los 90, atravesados por la mirada de el Piti Álvarez y gran parte de la crisis del 2001, digamos. Todo eso en un barrio popular en la ciudad de Buenos Aires. Para mí hay algo ahí que marca a una generación, digamos. De hecho, claramente, digamos, marca una generación de decir, che, de hecho a mí me pasaba mucho que fue la única persona que poéticamente me conmovió con letras que eran muy directas. Claro. No me pasaba con otros, ¿viste? Sí. Como fue la única persona que igual me llegaba a conmover con sus letras, digamos. Sí, re. Y eran letras súper directas, una trompada. Total, digamos. sí. Así como es esto. Re. Pero bueno, tenía ahí como... También tenía una lógica de intérprete muy linda, digamos. Era como... Había algo de poner el cuerpo, poner la voz, poner todo en el escenario y en la vida, digamos. Y bueno, también... eso fue su vida, digamos, Sí, ¿no? total. Nació en Villa Lugano. Sí. Eso, no, nada, siempre hay cosas que yo no sabía. Por ejemplo, nació en 1972. 72, acá está. Me perdí porque tenía otra fecha, 1989, y digo, esta no es la fecha. No, el 89 es el 28 de junio del 72 en la zona de Congreso en Buenos Aires, es hijo de Cristian Congiu, de Cristina, Congiu, empleada doméstica, y de Enrique Gabriel Álvarez Capataz, fallecido en 1997, y de quien habla el tema Homero, supuestamente, él un par de veces lo dice también en algunas entrevistas, sobre un obrero que lidia con el cansancio laboral y las dificultades para solventar los gastos de la casa. Cristina dice en televisión, en un programa de la tarde posterior al arresto, que cuando murió su marido perdió a su hijo. Y hay algo que también después sucede también con lo de la abuela, cuando también su abuela era muy compinche con él,
Lo cuenta Juan Incardona, que hay un texto muy lindo, que búsquenlo, es un texto muy hermoso que escribe Juan Incardona, que iba a la escuela con él y que se escapaban de la escuela y la abuela, a la mañana y la abuela los recibía con el desayuno en la casa y nunca le criticaba nada, le decía nada y bueno, tenía ahí como mucho cariño. A los 9 años fue a ver a Frank Sinatra. Sí, eso también. Ese es datazo. Sí. Datazo. A los 9 años para ver a Frank Sinatra. No sé quién lo llevó, no pude averiguarlo. No lo sabemos, pero es un datazo. Y después hay algo que me llamó la atención en todo esto, porque después sigue toda esta descripción. Y en un momento, en una entrevista que la Nata saca después de la detención, la Nata le pregunta, ¿sos Piti o sos Cristian? Y Piti Álvarez responde, siempre soy Cristian. Que me llamó mucho la atención esa identificación, de Piti como el personaje de Viejas Locas o el intérprete de bandas, pero ese sentirse Cristian, ese sentirse de Lugano, porque también se podría haber ido de Lugano, todos lo sabemos, digamos. Sí, re. De hecho, cuentan que cuentan muchos de los músicos y músicas que transcurrieron por las bandas, cuentan que si se hubiese administrado todo bien, estaría con dinero, tranquilo, viviendo tranquilo, pero bueno, también eligió vivir en Lugano, eligió su barrio, tenía un amor por su barrio, digamos, una característica, y esa idea de siempre soy Cristian me parece como muy amorosa. Sí, resarpado. Yo quería decir una cosa sobre lo musical y después sí meternos más en lo poético. Para mí hay hoy recién hacíamos un ejercicio antes de arrancar el programa, que el segundo disco de Intoxicados se llama No es solo rock and roll. Y yo me acuerdo que cuando lo empecé a escuchar, decía, claro, el juego es con que el disco de los Stones o el tema de los Stones, esto es solo rock and roll, is only rock and roll. Y dije, bueno, él se puso a jugar con que no es solo rock and roll y es un chiste sobre eso. Y con el tiempo, en ese momento creo que no me di cuenta, para mí era, bueno, está tocando rock and roll y punto, es un músico de rock. Después me di cuenta que el disco no es de solo rock and roll, digamos. Si repasás los temas, no sé, el primero Está saliendo el sol es una canción folk, Volver a casa es un rock and roll, De la guitarra es una canción, Reggae para los amigos es un reggae, hay hip hop, hay un blues, hay un tema tipo de los años 30, hay tango, hay un punk, hay un tema de Pink Floyd, a lo Pink Floyd. Y a mí me parece que eso hace un puente con muy pocos músicos en la Argentina, la de romper con los géneros, ¿no? Me parece que Luca y Sumo, digamos, que sí se dejaban dentro del rock, pero sí se dejaban ir hacia el reggae, hacia el punk, hacia el rock and roll, o hacia el rock más pesado. Y después muy pocos, no sé, iría Kuriaki un poco, me sale Kevin Johansen ahora, y el Piti, pero me parece que entre Kevin Johansen y los demás está el Piti. Y que ahora es algo muy común en la música nacional, no tener un género, no ser de yo hago rock, no, ahí pasa en muchos que no sabes, bueno, un día están haciendo hip hop, al otro día están cantando un tango, al otro día están haciendo folclore, cómo eso se diversificó y él ya lo venía haciendo, ¿no? Incluso me llama mucho la atención que buscás algunos de sus discos y en algunos de sus discos, en la música más mainstream, por decirlo, ¿no? Más que se escucha en muchos lugares, porque sí había hip hop en Argentina, pero en música que se escuche más masivamente, en sus discos hay hip hop, hay algunas cosas que tienen algo de trap, y decís, mirá, este tipo hace 20 años lo estaba haciendo, digamos. Y eso me parece que también es zarpado del Piti. Yo creo que igual es discutible. Me parece que hay más bandas que hicieron eso. Sí. Babasónico para mí es una. Sí. Y después si yo veo el recorrido de Spinetta, Charly García Spinetta tuvo una época muy de rock mucho más pesado y después se fue al jazz, después todos me parece que fueron pasando por distintos géneros. Sí, pero no me parece tan rupturista rupturista de que un tema al otro pase a una cosa. Vos agarrás un disco de Spinetta, sí, Spinetta Jade. Eso puede ser, claro, que el de Spinetta, claro, tal cual. Escuchar los socios del desierto. En el disco, en la construcción de un disco, en el mismo disco vaya cambiando. Sí se va modificando de disco a disco, pero que se cambie en un mismo disco, así tan rápidamente de un género a otro. Eso me llama mucho la atención. Bueno, y en relación a esto que decís, igual también aparece, yo en un momento empecé a hacer como un listado de todos los músicos o que lo admiraban, o que, músicos históricos hasta músicos de la actualidad, digamos, entre ellos estaba Spinetta, Fito Páez, Charly García,
Lo estoy diciendo. Tocó con D'Argelos también, con Sky. Bueno, no sé, un montón, digo, como... Virus. Hay un montón. Ahora justo no lo tengo a mano, pero bueno, me hice un listadito. Porque me pareció también como un dato con Papo, me pareció un dato como muy... Cerati también dice, lo único que me gusta hoy del rock and roll es Piti Álvarez, digo, o lo que hace Piti Álvarez, digo, eso como que Juanse ni hablar, digamos, Juanse también le tenía mucho cariño y tocaron juntos, digo, tenés... un abanico muy grande, bueno, tocó con Calamaro, obviamente, que también es más conocido por los discos, pero tenés un abanico muy grande de músicos históricos de nuestra música popular y músicos nuevos, ¿viste? Que me pareció también súper maravilloso y también hermoso, que habla muy bien de él, digamos. Sumo algo, en una entrevista dice... no recuerdo dónde salió, lo pasó Gaby, dice, Viejas Locas no cambió su esencia, por más que haya cambiado la música, sigue siendo lo mismo, una banda bien de abajo que habla de cosas de la calle, no cambiaríamos por nada la onda ni el tipo de letra que hablan de gente real, son directas y tienen pocas metáforas, lo que decíamos recién, son directas, y eso que te emocione siendo tan directo, ¿no? Un par de cosas me parece que hay en torno a su búsqueda de lo social. Bueno, ya hablamos de Homero, después lo vamos a profundizar al final, que es uno de sus temas más conocidos, uno de los temas más conocidos de Viejas Locas, que habla de este obrero que vuelve, está cansado, que no logra llegar a fin de mes, que se pregunta cuánto más, por cuánto tiempo más va a pasar esto. Ahí a mí siempre me llamó la atención, o en realidad después de un tiempo me llamó la atención también cómo aparece el varón que no logra cumplir lo que le exige la sociedad, el rol que tiene que cumplir el de proveedor, ¿no? Que bueno, podríamos ir rompiéndolo, pero ahí también pasó mucho en el 2001 varones que se quitaban la vida porque no lograban sostener a su familia, ¿no? Y después pensaba en algunas otras cosas, ¿no? Como en lo artesanal, él dice, y se mandaban en esas fiestas que son todas ratas tomando champagne, pagan muy caro por una mujer y luego ríen de la sociedad. Y se ríen de la sociedad, ellos se olvidan de lo artesanal. Y después me parece muy zarpada la frase, pero su galera se moja cuando llueve, ¿no? Es una frase del indio. Si vos me la decías así, yo digo, esta es del indio. Sí, pero su galera se moja cuando llueve. Como diciendo, después te mojás, en realidad se mojan todos. Nos vamos a mojar todos siempre, digamos, no hay posibilidad. Hermosa esa frase. Y después pensábamos, traía también la de Hermanos de Sangre, que hace esto de hace unos años en la escuela, quería progresar, pero progresar era comer, dormir y trabajar. ¿Qué sistema de mierda? ¿Cómo te puede cambiar? Algunos quieren todo el oro, yo solo quiero vagar con vos. Eso también me parece zarpado, ¿no? La otra vez hablábamos qué queremos de nuestra sociedad, lo hablamos acá en el programa, decíamos esta idea de yo quiero tener trabajo, un techo, tierra, y vos me dijiste, y tiempo libre para hacer lo que tenga ganas de hacer, ¿no? Y él dice eso, algunos quieren todo el oro y otros solamente queremos vagar un poco, nada más. Sí, no está estoy pidiendo tranquilo. nada más que eso. Sí. No se puede, digo, eso. Terminás en la lógica Homero, digamos. Sí. Digo, eso, digo, ahí también cierra un poquito toda su... Hay una concepción filosófica de la vida muy clara también en las letras de Piti, digamos. Y hay algunas también más humorísticas, digo, hay algunas que juega también con determinados roles en lo que encasillan a los pibes del barrio, digo. El señor kiosquero me parece que es un juego también, digamos, ¿no? Es como, bueno, es como eso. Y además esto de, bueno, te vengo a robar, incluso tiene algo muy loco, señor kiosquero, que después búsquenlo y escúchenlo, que no lo tutea, lo trata siempre de usted. Sí, señor. El señor, le voy a robar. Sí. Y a lo último le dice, bueno, discúlpame, pero si puedo te lo voy a venir a devolver, ¿viste? Si tengo suerte te lo voy a venir a devolver. Sí. Eso es maravilloso. Y lo último que digo sobre eso, y te dejo, es... que en Como Ganado, que es un tema que está en el primer disco de Intoxicados, dice, cuando hablamos de todavía la vigencia, yo me acuerdo, esto es algo más subjetivo y personal, que a veces lo escuchaba y decía, bueno, pero esto ya no pasa tanto, y ahora vuelve tan potente que me pone... digo, qué ingenuo ese palito que pensaba que esto no pasaba. Pero digo, en ese tema se pregunta, ¿cuándo terminarán todas estas marchas que piden justicia y nadie se las da? Los que nos gobiernan no saben nada de esto. Sus hijos desayunan todas las mañanas. No se embarran cuando van al colegio porque sus calles están asfaltadas.
no se preocupan qué van a comer, de eso se va a preocupar la mucama. No podemos negar que algo anda mal, hay mucha miseria, mucha desunión. Mientras unos se pelean por lo poco que tienen, otros lo miran por televisión. Unamos los reclamos y salgamos todos juntos. Por lo tuyo, por lo mío, por lo del que tengo al lado. ¿Cuándo la gente podrá entender que con desunión nos manejan como ganado? Nada, eso. Hermoso. hermoso. Bueno, un poco esto. Él dice en una entrevista también, nuestras letras son 100% concretas. Digo, también él reflexionando sobre su poesía. Nuestras letras son 100% concretas, cosas que nos pasan a nosotros, que les pueden pasar a nuestros amigos o a la gente que nos sigue, o cosas que podés ver desde un colectivo. En Viejas Locas no tratamos de dar un mensaje. Somos pibes que viven en un barrio y bueno, bajás y ves muchas cosas, pobreza, y eso, mal que mal, te inspira. Sí. Y me gusta a mí esta idea de bajás, ves muchas cosas, pobreza, y eso, mal que mal, me gusta también el hincapié en mal que mal te inspira, digamos, porque es una mierda, pero te inspira también, digamos. Todo ese contexto inspira a esta poesía que hacemos, ¿no? Después, bueno, ahí encontré muchas reflexiones acerca también de su poesía. Una, por ejemplo, dice: la poesía de Piti Álvarez, quien fijó con amor y piedad imágenes de nuestra época. Piti mostró con amor a los pibes que no ven otro futuro que el de la delincuencia para acceder a lo que todos nos proponen. Bueno, habló de prostitución infantil o adolescente en los barrios, del laburante que llega con el cuerpo cansado y le da igual una moneda a los pibes que están en la esquina, de la policía que siempre los molesta por fumar, lo que la naturaleza no da. Bueno, ahí como que sigue ahí como haciendo hincapié en determinado recorrido por su música, por sus temas. Y esta idea de buscar, pero también dice, y buscando siempre la satisfacción a pesar de todo, ¿no? También hace mucho hincapié en esto. La obra de Piti Álvarez muestra una persona de una inmensa sensibilidad. Lo cual es como que estoy totalmente de acuerdo. Digo, sí, esto que acabas de leer es como, bueno, un chabón que está consciente de todo lo que sucede a su alrededor, digamos. Y lo cuenta como lo puede contar. Y claro, lo cuenta así, listo. Y la sensibilidad que tiene le permite poder contarlo también. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. En uno de los primeros recitales de Intoxicados, el Piti sale antes de tocar a hablar con el público, pide disculpas por desarmar Viejas Locas y después dice lo siguiente. Nadie puede decir que yo siempre les digo que no sean fanáticos de nadie, ¿eh? Fui el primero que les dije que no sean fanáticos de nadie, ni siquiera de Intoxicados, ¿entendés? Porque nada es eterno en este mundo. Ustedes tienen que ser fanáticos de la gente que vive adentro de su casa, ¿entendés? Ustedes tienen que ser fanáticos de los que van a dormir hoy bajo el mismo techo de ustedes, ¿entendés? De la gente que va a llorar después de ustedes. Aguanten todo. Es buenísimo el final, el aguante todo, pero también esto de sean fanáticos de la gente que tienen en su casa, es directo. Hermoso. Quería decir algo sobre su relación con la policía en los temas. En un momento en Adrenalina dice: te levantás temprano en la mañana porque tenés que laburar el santo día y en tu jornal nunca aparece que vos hoy gastaste adrenalina. La adrenalina de ver la policía, la lancha para y vos con la cosa encima, ellos no saben que tu condena se descartó y los cagaste de nuevo. Y después aparece también en Una Vela, una relación ahí con la policía, que dice, bueno, este tema de hip hop que va a comprar marihuana, y cuando y cuando está volviendo dice: yo sé por dónde volver, que siempre hay un policía ahí que me conoce, entonces sé que no me va a parar. Ahí también esa de saber, ¿no?, qué policía te va a parar y qué policía no. Total. Y después en un momento sí lo para, frena una lancha y lo empiezan a correr, ¿no? Empieza a contar eso. Y con respecto a ese tema, traer una anécdota que consiguió, en un momento trajo el Gaby, del productor que acompañó en ese disco, que el chabón estaba re contento, el productor, porque había conseguido unos samples de Eminem, que Eminem estaba como muy en boga en ese momento, ahí que era el sonido que se escuchaba mundialmente. Entonces había conseguido unos samples, una cosa para que suene parecido a Eminem. Entonces llega el Pete al estudio y él le muestra la base de hip hop para poder trabajar arriba. Y el Peter dice: no, está zarpado, lo bueno que suena, pero no nos va a servir. Porque suena a Los Ángeles, no suena a Lugano. Claro. Nosotros necesitamos que suene a Lugano. Total. Y eso también, ¿no? Lo claro de cómo quiero que llegue mi mensaje. Eso me parece maravilloso.
Y después un par de cosas más, después tengo para el final algo sobre el humor, pero como en muchos de sus temas, recién hablamos del consumo problemático, de no poder sobrellevar ciertas cosas, como en muchos de sus temas aparece pedir ayuda, ¿no? No sé, hoy, aunque a nadie ya le importe, pregunta quién podrá ayudarme ahora. No hay nadie quien pueda en esta ciudad. Si tan solo pudiera quedarme dormido y no volver a despertar. Y después, también dicen otros, todos los consejos que me dan me ayudan, pero solo no puedo, ¿no? También ahí el pedido de ayuda. ¿A cuánta gente le debe haber servido esa frase del Piti para pedir ayuda? De hecho, no puedo solo. Pero y al fin y al cabo, en muchos temas aparece la familia y los amigos, como por ejemplo cuando dice solo una cosa me gusta, cuando hay tanto por no entender, y son los que te alientan cuando hablas, cantás, aunque no estén de acuerdo o no afines bien. Y ahí también, ¿no? Que recién aparecía quieran a la gente que tienen en su mismo techo, que van a estar ahí aunque no estén de acuerdo o no afines bien, ¿no? Me pareció eso también lindo no sé cómo decirlo, conmovedor de sus letras, ¿no? Como fue pidiendo ayuda también sobre cómo sobrellevar esa vida que, marcada por ciertos dolores, es difícil de sobrellevar, como cualquiera de nosotros, me parece. Sí, total. Bueno, yo tengo algunas cositas de entrevistas donde, por ejemplo, él habla en esto que hablábamos de Gina Inshala, habla de la muerte y de la vida, ¿no? Y dice en un momento, no me asusta la muerte, me asusta no morirme, que me pase algo y no morir. Morir es pasar de grado, es haber aprobado la materia planeta Tierra y entonces tenés que pasar a otro lugar que no sé qué lugar será. Y ahí vas a aprender otros sentimientos. Después, habló justamente, me cuesta entender al ser humano, a la raza como nosotros, porque es la única raza que se mata entre ellos. Tal vez tendría que haber tomado el mando otra especie, ¿no? ¿Qué sé yo? Las abejas. Alguien que se lo merezca, alguien laburador, ¿no? Por eso nombra a las abejas. Sobre la vida dice, me duele la vida, dice en un momento. ¿A quién no, Piti? ¿A quién Sí. no? Soy feliz la mitad del tiempo. Esto también está un poco relacionado con el primer audio que escuchamos. Soy feliz la mitad del tiempo. No vamos a decir que tengo suerte porque la suerte no sé lo que es. Capaz es ir caminando y encontrarte un papelito que diga vas a tener suerte. Iba a decir encontrar $100, pero ¿para qué te sirven? ¿No? La suerte la buscás vos, la boicoteás vos. La suerte es los huevos que les pongas a la vida y el trabajo que hagas. Tal vez, y después habla del sistema solar que me parece también... le gustaba mucho la astronomía, investigaba mucho, de hecho en una entrevista también él dice algo de... No sé, hay gente que se droga y hace cualquiera, y a mí me gusta mirar a ver qué inventos hacía Nikola Tesla, ¿viste? Como que hay algo ahí, no sé qué, el sistema solar, ¿viste? Como que le gustaba mucho ese tipo de lecturas. Tal vez este sistema solar sea un átomo que esté entrelazado con otros sistemas solares y forman una molécula que es parte de una materia. Capaz somos la suela de un zapato de un gigante, no importa. Si no te valorás como granito de arena, nunca va a haber un desierto. Sos chiquito, pero a la vez sos parte de algo grande. Yin y Yang, Dios y el diablo. Y después, tengo un montón. No manejo mi vida, tengo un piloto automático, creo que la manejo, pero no del todo. Le digo norte y puede que agarre el noreste, noroeste, pero va para allá. Va para allá. Me encanta igual también. Después sobre el consumo de drogas, esto que vos decías, digo, esta idea de pedido de ayuda. También dice, hay gente que no tiene nada y se cuida tanto, y yo que no me cuido tanto siempre me hice cargo de eso y nunca hice apología. Les digo a los pibes que no caigan en esa trampa. La verdad, eso, dice en otro momento, va a tu organismo. Algunos capaz usan psicotrópicos. Acá está lo de Tesla. Y espían por la cerradura. A mí me gusta saber todos los inventos de Nikola Tesla. Ahora me estoy copando con Stephen Hawking, que fue un genio y nadie se dio cuenta. Me gustan los científicos, nada más. Es genial, boludo. Yo quería traer también una parte del humor, ¿no? Que aparece mucho en el rock también, el hacer humor cuando estás haciendo música. Y quería traer un par de cosas. Digo, cómo trabaja con el humor, con el chiste y sobre todo con romper los lugares comunes, ¿no? Como que juega con eso de que parece que va a pasar algo que es típico de lo que se podría hacer en el rock o de una letra de canción y de repente se cambie, ¿no? Bueno, una de las cosas es no solo rock and roll, que entre tema y tema está lo de la llamada telefónica, una pizzería, que llama a una pizzería y pide para que le reconecten el medidor de gas, que es maravilloso. Sí. Y después, por ejemplo, en ese disco está el tema de A Ratitos,
ese disco sale en plena explosión de la cumbia villera y el reggaetón, ¿no? Y el tema arranca y él hace como un recitado y dice, esta canción se la dedico a un maestro del blues, el señor Muddy Waters, porque él cuando le habla a una mujer no necesita groserías ni cosas obscenas para decirle que las ama, ¿no? Como... ahí va Moody. Y lo siguiente que dice después de eso es, me encantan las carnes de tus nalgas, me gustan cómo vibran cuando bailas. Creo que algo raro me pasa cuando te veo, no sé cómo decirlo, pero creo que te quiero. Y es buenísimo porque de repente habla de directamente las carnes de tus nalgas, ¿no? Entonces me gusta mucho, me parece un muy buen chiste el decir, bueno, voy a hablar de grosería y después lo diga de esa manera. Y después, obviamente, Reggae para Mirta, que hizo un tema para Mirta Legrand, esto de que la estiren, que me parece muy gracioso también. Lo cantó la hija en un momento, también leí por ahí. Sí, me parece que sí, que hay un registro de ella cantándolo. Y después, en uno de sus temas dice, creo que no está todo bien si salto por la ventana, arranca diciendo el tema, y que también es como, sí. Y sí, Piti, no va a estar todo bien. Y después, espero que esta letra es tan cortita y tan maravillosa, espero que la vida me lleve donde sea, lo único no voy a trabajar para ningún viejo de mierda. Directamente. Total. Y me parece muy gracioso. Después, por ejemplo, cuando saca Otro Día en el Planeta Tierra, ese disco, sale con un DVD donde hay un montón de sketch de él haciendo de Mirta Legrand, de él haciendo diferentes cosas como si fuera casi un todo por 2 pesos. Sí, sí, sí. Incluso recién recordábamos que cuando Viejas Locas va a tocar a Racing, hacen una pequeña publicidad que se filma desde arriba de la cancha y se ve él haciendo el gol de Maradona a los ingleses y lo va llevando el pit y nada, me parece eso también, el chiste, ¿no? El reírse también poco de lo que estamos haciendo, porque al fin y al cabo hay que ser felices también, ¿no? Sí. No, yo por último, 2 datos ahí como que también me anoté que me parecen como... Que lo pintan en su manera de pensar el mundo. Una es que cuando tocaron como teloneros de los Stones en River, hicieron como 5 River tocando como teloneros. Después deciden ir a Quilmes a tocar gratis para toda la gente que no pudo ir a recital de los Stones, digamos. Entonces tocan gratis en Quilmes, ahí cerquita de la cervecería, se montan ahí un escenario y tocan gratis en Quilmes, lo cual me parece un gesto hermoso. Y después lo que hablábamos hoy de Ciudad Oculta, que se hacía un festival, rock, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo ahora. Bueno, pero un festival de rock. Rock en la Oculta o Rock en Ciudad Oculta, algo así. Y que también, donde tocaban también todas las veces que se hacía el festival, tocaban también ahí, que también era un festival que lo hacían para los comedores, para los espacios que laburan con los pibes, digamos, ahí, y también siempre tocaba ahí el Piti y sus bandas, digamos. Sí, iba también a veces, no me acuerdo si es ese u otro, pero iba a los festivales que organizaban los Garderitos. Los Garderitos siempre tocaban los 25 de mayo, tocaban gratis en Ciudad Oculta o en alguno de esos barrios. Y incluso hoy los Garderitos siguen haciendo la tradición de tocar los 25 de mayo, no lo hacen ya gratis, pero siguen tocando los 25 de mayo. Y ahí aparece como ese vínculo también entre 2 personajes muy del barrio, como es Corneta Suárez y el Piti Álvarez. Y ahí hay una anécdota muy graciosa también que recién la contábamos, que en una de las veces que va a tocar con Intoxicados, dice que ya no se llaman más Intoxicados, sino que se llaman Piti los hijos de puta. Dice que es como su primera vez que están tocando, que necesitan que los aliente, entonces le pide a la gente que cante y la gente le canta, hijo de puta. Hijo, que me parece muy gracioso. Total. Bueno, nos vamos. Sí, yo quiero decir 2 cosas antes que nos vayamos. La primera es que una de las veces que vino el Piti a Tandil, tocó en el Cielito y en un momento, si buscan el video Está Saliendo el Sol, van a ver que el Piti está vestido como de campo y tiene colgado un collar con un loguito de metal de Viejas Locas. Ese collarcito lo tiró en un recital, lo agarró una amiga del Gaby. Ese collar se lo regaló al Gaby y el Gaby se lo regaló a un amigo nuestro que es el Pajarito, que ahora vive en Mar del Plata, que lo tiene en algún lugar de su casa, ese collarcito. Así que ese collar que tiene el Piti en ese video está cerca de nuestra historia, digamos. Mirá. Así que es un grande detalle. Una cosa más, hace poquito escuché, lo vi ahí por Instagram, que Melingo está grabando su primer disco que se llama Tangos Bajos. Y hace poquito Melingo lo invitó a tocar en Tangos Bajos y tocó de vuelta junto con, no me voy a acordar el nombre, Julieta Lazo.
Claro, gran cantante Gran. Julieta Lazo. A Melingo y a Julieta Lazo también un monumento. Así que nada, lo combinación. invitaron. Hermoso. Así que me pareció también hermoso por parte de Melingo, otro gran cantante de la música popular, del rock y del tango. Así que me parece como hermoso esa unión también. Re. Escuchen el podcast Intoxicado, la historia de Piti Álvarez, Sí, que buenísimo. está buenísimo también, que cuenta un poco la vida de él y la situación con el crimen que lo llevó a hoy a estar detenido, que no andamos mucho en eso, pero ese podcast me parece que es maravilloso. Y nos vamos a ir con un clásico y vamos a leer la letra de Homero para despedirnos. Homero de Viejas Locas dice, tema que se supone está dedicado o está inspirado en su padre. Cuando sale del trabajo, Homero viene pensando que al bajar del colectivo esquivará unos autos, cruzará la avenida, se meterá en el barrio, pasará dando saludos y monedas a unos vagos, y dobla en el primer pasillo y ve que va llegando, y un ascensor angosto lo lleva a la puerta del rancho. Dice estar muy cansado, y encima hoy no pagaron. Imposible bajarse de esa rutina, y se pregunta hasta cuándo. Se hace difícil, siendo obrero, hacerte cargo del pan, de tu esposa, tus hijos, del alquiler y algo más. Y poco disfruta sus días pensando en cómo hará si en ese empleo no pagan y cada vez le piden más. Qué injusticia que no se valore, eficacia y responsabilidad, porque él hoy se mató pensando si es lo mismo que uno más. Homero está cansado, come y se quiere acostar. Vuelve a amanecer y entre diario y mates se pregunta cuánto más. Y es así, la vida de un obrero es así, la vida en un barrio es así y pocos son los que van a zafar. Y es así, aprendemos a ser felices así, la vida del obrero es así y pocos son los que van a zafar. Estamos tirados acá sin fuerza para gritar, nadie nos tiene una soga ni nos quiere ayudar, qué mal. El orante. En el exacto centro de mí mismo hay un hombre que reza cada noche. Yo lo dejo, tratando de no perturbarlo demasiado. Él ya olvidó el sentido de las palabras que murmura, pero reza de noche cuando cree que yo no lo vigilo. Si beso solo, Dios se aburre igual. Gestos erróneos. Una trinchera literaria contra los operadores del olvido. Y llegamos al último bloque de este capítulo número 94 de Gestos Erróneos, dedicado al queridísimo Piti Álvarez. Pero antes de seguir con este bloque, te voy a hacer una gran pregunta, Pipa, que es, ¿qué leíste y por qué? Bueno, leí un poema de Abelardo Castillo. Esa. Abelardo Castillo no tenía libros de poemas en vida, pero tenía poemas escritos y su viuda luego publicó un libro de poemas de él. Así que leí un poema de él. ¿Por qué Abelardo Castillo? Porque es Abelardo Castillo. Exacto, no tienen ninguna razón Claro. más que eso. Porque la otra vez también hablamos de que deberíamos tenerlo como invitado y hablar un poco sobre Abelardo Castillo. Y el poema también lo elegí, leí varios. Había algo que me resultaba atractivo, estaba buscándolo, ya no me acordaba ni que había leído, chicos, estoy así, mirá. Estamos en esa. Había algo de esta idea de ese ser que reza adentro de uno, que me parece que es algo que un poco tiene que ver también con cosas que también decía Piti, con cosas que creo que nos pasan, que es que muchas veces necesitamos aferrarnos a algo para seguir, ¿no? Y inventamos lo que sea, digamos, quienes no creemos en el Dios católico, inventamos nuestros propios dioses, y siempre hay alguien que reza dentro nuestro pidiendo lo que nosotros no podemos pedir de otra manera, ¿no? Y me parece que un poco me movilizaba esa idea de eso, de que
buscamos siempre algo para aferrarnos porque a veces se pone todo muy duro. Muy digamos. difícil, sí, sí. Y aparece el elijo creer, ¿no? También que Exacto. tan de moda se puso últimamente. Sí. Pero es cierto un poco, a veces elegimos creer un poco en algo porque es muy difícil, ¿sí? Sí. Después cada uno le... También como aparece, yo siempre me río porque a mí me pasa no, yo no creo en nada, pero creen en la razón, por ejemplo, ¿no? Bueno, no, yo... Todo si es razonado, como que el Dios es la razón, ¿no? Yo tampoco creo en la razón. Claro. Pero por eso digo, como incluso a personas que te dicen que no creen en nada porque lo razonan todo, están un poco siendo... Bueno, y a veces también nos adoradores de la aferramos razón. a la racionalización. Así como nos aferramos a cosas incomprensibles, nos aferramos también muchas veces a la razón para darle explicación a cosas, para decir, bueno, soporto de esta manera, explicándomelo y ya está, listo. Tiene esta aplicación, ya está. Y no podemos tampoco encauzar con otras miradas transformadoras porque necesitamos decir, bueno, aliviar algo que nos cuesta de otra manera, ¿no? Sí, re. Bueno, gracias, Dipa, buenísimo. Además, Así que nada. un grande Abelardo Castillo. Sí, y nada, tenemos juntada a llorar, Sí, re. Ahora cuando terminamos. por favor. Terminamos y nos vamos llorando. Si nos cruzan acá que salir a la radio, nos consuelan, nos dan un abracito. Bueno, ¿vamos a los saludos? Vamos a los saludos del día de la fecha. Empiezo yo, vamos a saludar a Ediciones del Chapaleofú. Ediciones del Chapaleofú, sea editorial que ya tiene 28 años en nuestra comunidad, en nuestra región, y que sigue trabajando en pos de la cultura popular y la comunicación a partir del libro, y que sigue creciendo en el libro y en la edición librera. Así que, bueno, nos sigue acompañando Ediciones del Chapaleofú y eso también nos pone muy feliz. Y nuestro querido compañero Néstor Di Paola ayer me mandó un mensaje. Está publicando, acaba de llegar de Uruguay ya terminando un libro sobre la historia del tango en Uruguay, que tiene un nombre bellísimo, que ahora no lo recuerdo, pero tiene un nombre bellísimo, así que cuando esté editado les recomiendo ese libro porque viene trabajando hace fácil 8 años, 7, 8 años en ese libro. Un libro sobre el tango en Uruguay. Exacto, Bueno, en el interior del Uruguay, no en Montevideo, mirá. sino que eso, así como hizo un libro en el tango en el interior de la Argentina, en todas las provincias argentinas, investigó sobre cómo el tango también había tenido su lugar lejos de Buenos Aires. de la ciudad más emblemática, tal vez para el común de la gente sobre el tango. Nada, hizo este diario también, este libro sobre el tango en el interior del Uruguay. Sí, perfecto. Bueno, Néstor, Así que que nos le mandamos invitó, un fuerte abrazo. que nos ha invitado a cenar y todavía no hemos concretado esa cena. Vamos a hacer ese asado, ¿no? Lo Ahí cual le estamos- parece, la Sí. verdad que es una falta de respeto hacia Néstor, y también en estos tiempos que alguien te diga, che, juntémonos Sí. a comer, está bueno siempre el encuentro con la gente, así que lo tenemos que hacer. Le vamos a mandar un saludo también a Dani y a Tati, que llevan adelante la Bullanga Librería, una librería de ediciones independientes, una librería compañera que está ahí en Colón 1479. Una librería hermosa que está bajo los tiros, que se están empezando a deshojar de a poquito, así que es hermoso siempre es hermoso visitarla porque está en una avenida maravillosa. Ahora tiene la particularidad de las hojas que caen. Tiene un catálogo bastante particular, muy hermoso, muchas promociones con diferentes tarjetas, así que acérquense. Está llevando adelante además junto con la Biblioteca Salceda muchos talleres, así que si quieren enterar de todo el catálogo de los talleres y de las demás actividades que hace la Bullanga, lo pueden buscar como labullanga.librería en las redes sociales. Y nosotros tenemos una palabra clave que vos las decís y te hacen un 10% de descuento en tu compra. Y la palabra clave de esta semana es Xinjiang. me gusta que la cambió en el momento en que la dijo. Xinjiang. Sí, está bien. Estás contento con esta palabra. Sí, ¿no era esa al final? Cambiamos en otro momento y yo ya la volví a cambiar. Pero dicen Xinjiang Xinjiang. en la editorial, en la Bullanga, y te hacen un 10% de descuento. Claro, Xinjiang, porque el Piti creía mucho en esta cosa de hay algo, esta de la felicidad dentro de todo este mundo bastante horrible que nos toca vivir, explotador y así, bueno, eso. Bueno, así que le mandamos un saludo a la Bullanga. ¿Y algún saludo más? ¿Vos te decís? ¿Cuál era la otra palabra, perdón? La otra palabra era viejas locas. Viejas locas. Bueno, también puedes decirle a cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos. Xinjiang o viejas Te locas. quedaste con la duda, lo querías sacarte en vivo. Sí, la duda. sí, Está bien. me perdí entonces en una parte, Sí, creo que estabas con el del teléfono. acuerdo nupcial que tuvimos. Creo que estabas viendo los saludos. Ahí va. Bien. ¿Tenés saludos? No.
No, no me salió, no mandó nadie. Le mandamos un saludo que en el chat de YouTube, Mariano Landri nos manda un gran saludo por todos los programas y sobre todo por el de hoy. Tangos del Viento, nos dice Néstor, que se llama el libro. Tangos del Viento es hermoso. Tangos del Viento. Tangos del Viento es divino, así que bueno, buenísimo. Así que ya pronto esperamos ver ese libro en acción. ¿Algo más? No, nada más. Nos vamos entonces sin saludo. Loco, alguien que mande un saludo, que tenemos que Sí, saber la si verdad están del que otro eso. lado. Cafecito, saludos, o este programa se va a pique y lo vamos a empezar a hacer los miércoles a las 7 de la mañana en vez de Claro, las 7 de la exactamente. tarde. También pueden mandar cartas, pero díganos que están del otro lado, porque la verdad que es muy difícil. Si lo escuchan en diferido, estás escuchando este programa por YouTube o por Spotify, Comentá igual. Mandan un saludo, dejad un Claro, comentario comentá igual, qué programa de mierda, o Claro. qué bueno que estuvo, o me amo el Piti, pero ustedes lo abordaron como el orto. Me cae bien el Dipa, pero lo odio al palito. Claro, qué sé yo, un Che, montón de cosas. ¿por qué Gaby nunca habla? Está censurado, algo. Díganos algo. Sí. Necesitamos porque, saber que están sí, del otro el lado. Gaby nunca habla, yo les voy a decir esto, el Gaby nunca habla, pero se manda unas miradas Sí. que te fulmina, ¿eh? De hecho, ahora tenemos que terminar. Sí. Nos está diciendo terminen porque esto Ya está. está. Pero bueno, loco, comenten. Sí, obvio, Mándenos díganos. mensajes por Instagram, un amorcito, un cafecito, un amorío. Algo, un amorío pidió. Nos vamos con el pedido de amorío que acaba de dar el Dipa. Por favor. Por favor. Este programa fue llevado adelante por Facundo Vipaola, por mí que soy Darío Ledesma, en operación técnica y selección musical el Gaby. Y nos vamos escuchando un pedido del Piti al que este programa adhiere. Hay muchas cosas para hacer en la Argentina, pero mataría que se legalice la marihuana y el aborto. Primero muchas cosas más, ¿no? Laburo para la gente, ¿no? Pero bueno, después acuérdense de nosotros. ¿Sí? Gestos Erróneos cuenta con el apoyo de Ediciones del Chapalofú y Librería La Bullanga.